pulso grabar en esta. Ajá. Decía, punto número 1 de la lección número 9. La Biblia dice claramente que algunas cosas son malas. Para lo que se menciona en la Biblia, el problema está resuelto. Pero no todos los pecados están enumerados en la Biblia. O sea, para las cosas, hay cosas que se mencionan en la Biblia que dicen específicamente son malas. No matarás, no robarás, no tendrás falsos ídolos. Esas son cosas que son malas delante de Dios y se dicen directamente en las escrituras. Pero el problema, por esa parte estamos bien. Pero no todos los pecados están enumerados en la Biblia. Pues si así fuera, la lista dice que no terminaría nunca. Hay listas de pecados específicos. Vamos a ver esa lista en Efesios 5, 3 y 6. Podemos ver una parte, porque no son todos. Efesios 5, versículo 3 al 6, dice así. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces aquí vemos algunos pecados. Pecados como ¿qué? Fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Avaricia. Avaricia, inmundicia, que viene siendo parecido a lo que es la lascivia, los deseos sexuales. A eso se refiere con inmundicia. Puede hasta ser más extenso si lo estudiamos un poco más. La avaricia, como dice John, avaricia que sabemos, la avaricia no solamente, a veces uno piensa que avaricia, ese deseo de tener dinero, ser avaro, y tener mucho y amontonar mucho. Se congeló de nuevo la computadora. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, cómo no, hermano, lo escucho perfectamente. Es la cámara que se... Yo estaba convencido que la avaricia solamente iba con el dinero y ser como terrateniente pues del dinero. Pero ahora veo y comprendo que es más amplia, ¿no? Sí, podemos ser avaros en muchos aspectos. Somos avaros de repente cuando no queremos dejar de trabajar, por ejemplo, y no precisamente porque vamos a ganar más dinero, pero nos convertimos en ese ser avaro que no quiere dejar algo y quiere tener más y más. Puede ser dinero, puede ser fama, puede ser amigos, puede ser la parte sí material, y entre otras cosas. Versículo 4, para continuar con esos pecados, dice palabras deshonestas, para hablar mal de otras personas. Necedades, ¿cuántas veces no actuamos con necedad? Hacemos cosas que son negativas, no son buenas y aún así queremos seguir haciéndolas. Es una persona necia. Dice la palabra del Señor que cuando somos necios, Dios nos ve como perros que vuelven a comer su vómito. Así nos ve el Señor. Truanerías, cosas también deshonestas, si no me equivoco, una persona truán, voy a ponerme a buscar significado. Por ejemplo, tracalero. A veces uno piensa, tracalero es el que roba un banco, pero truanerías pueden ser tal vez alguna estafa, exacto,
robarse cosas del trabajo, que parece tonto. Robarse algo de alguna amistad así sin que se dé cuenta, hacer cosas, iba a decir deshonesto, pero ya ahí dice deshonesto. Pero en fin, hermanos, como vemos aquí hay mucha, bueno, aquí también iba a decir esta idólatra. La idolatría también es un pecado que no solo se centra en adorar imágenes, porque hay muchos que piensan, bueno, idólatra es el que adora al santo ese, el muñeco de cera, pero idólatra puede ser alguien que idolatra más a sus hijos que a Dios, a sus hijos carnales. Eso es una persona que está siendo idólatra con sus hijos. Una persona idólatra es quien idolatra más su trabajo que a Dios. Idólatra, somos idólatras cada vez que ponemos algo por encima del lugar donde debería estar Dios. Esa es una persona idólatra. Porque al único que tenemos que exaltar y por quien debemos siempre tener ese deseo de exaltar precisamente es a Dios, no a más nadie, ni persona ni cosas, nada de eso. Entonces, allí precisamente cuando estudiamos un poco más a fondo esos pecados, es que podemos precisamente, vuelvo y digo, saber qué es bueno y qué es malo. Porque pongamos el ejemplo, como les dije, le acabo de decir. Yo sé que yo no soy idólatra, digo yo, Ricardo David. ¿Por qué? Porque yo no ando rezando la imagen. Por eso yo no soy idólatra. Pero, en cambio, yo prefiero irme a pasear con mi esposa cada vez que puedo antes de asistir a una clase o a un culto de domingo para alabar al Señor. Entonces estoy idolatrando ¿a quién? A mi esposa. La estoy poniendo por encima de Dios. Porque mi esposa dice que hagamos esto, yo voy a hacer lo que mi esposa dice, así sea incorrecto delante de Dios. Yo lo voy a hacer. Estoy idolatrando a mi esposa. Ella está siendo la persona a la que yo estoy siguiendo y por quien yo estoy haciendo la voluntad de ella, en vez de hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:19 también nos habla de otra lista de pecados. Vamos a ver Gálatas 5:19. Ya nada más me quedan 20 minutos. Qué rápido se hace. 5:19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, el pecado, que son, aquí vemos otro, adulterio. Sabemos que adulterio es cuando una pareja o uno de la pareja busca tener relaciones fuera del matrimonio. Estando casados, buscamos tener relaciones fuera del matrimonio. Fornicación, aquí también vemos inmundicia, aquí vemos lascivia, idolatría, aquí habla hasta de hechicería. Hechicería. Pero yo no voy a ninguna secta, ni le corto la cabeza a la gallina, ni echo la sangre, así que yo no hago hechicería, pero me encanta el horóscopo, me encanta leer las cartas, todo eso tiene que ver con esa hechicería, porque esas son cosas que Dios no manda a hacer. Astrología. Astrología, hay que ver las estrellas, como le digo, el horóscopo precisamente que a la gente le gusta mucho ver. Vamos a ver qué dice mi signo zodiacal, me va a venir la plata. Eso es buscar Cosas del mal. Buscar cosas que no, exactamente, que Dios no aprueba en su palabra, en su voluntad, en la Biblia precisamente. Claro. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Las herejías, cuando buscamos hacer otras doctrinas falsas delante de Dios, esas terminan siendo herejías. Bueno, yo creo en Dios, pero
pero a mí me gusta participar en otro tipo de doctrina donde saltan y bailan y tocan música, pero yo creo en Dios. Estoy practicando otra doctrina que no es de Dios, eso es una herejía. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo. Entonces, precisamente esa última frase, cosas semejantes a estas, es porque la lista puede seguir y seguir y seguir. Primera de Corintios 6:9, vamos a leer. Primera de Corintios 6:9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. De nuevo escuchamos: fornicarios, idólatras, adúlteros o afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí, bueno, aquí agregan, por ejemplo, a los afeminados, los que se echan con varones, precisamente porque cuando el hombre llega a este punto de satisfacer su deseo sexual con otro hombre, es porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios no dice, tú no puedes tener una mujer al lado. La naturaleza, claro. Dios dice, busca y cásate, ten tu mujer, sean una sola carne precisamente, para que no caigas en estos pecados. Pero el hombre pervierte, Sí, se pervierte. pervierte la palabra, Sí, se pervierte. pervierte la mente cada día más y busca satisfacer sus deseos de mil y un formas. Y eso es parte de esa concupiscencia, la palabra concupiscencia que hay en nosotros. Queremos dar rienda suelta a nuestros deseos. Entonces muchas veces el afeminado es precisamente eso. Quiero hacer mi voluntad, quiero probar más, quiero experimentar más y más y más y más. Y el hombre no se sacia, nunca se sacia. Lo único que puede calmar esa sed del hombre precisamente es Dios, es nuestro Señor. Dice la lectura: siempre que se encuentren con palabras poco conocidas, es conveniente que usar diccionario. Herejía, ¿qué significa herejía? Bueno, vamos a verlo más detallado. El hermano Ricardo dijo que son doctrinas falsas, pero voy a estudiar un poco más para ver qué significa eso. Otra palabra así que nos parezca extraña o poco comprensible. Es importante entonces, hermanos, que tengamos el uso de un diccionario. A veces que lo podemos hacer hasta en internet. Ponemos Google, en el celular, ponemos significado de tal cosa. Y así ampliamos más nuestro conocimiento y nos ayuda a entender más qué es bueno y qué es malo en la voluntad de Dios. Como podrá ver, hay algunos nombres de pecados que se repiten: adulterio, fornicación, idolatría, avaricia. Esos son los que comúnmente se repiten. También se trata generalmente de pecados reconocidos por todos, que son perjudiciales. Muchas veces este tipo de pecados son los que llevan a la iglesia ¿cómo se dice? A tomar una disciplina en la iglesia con algún hermano, porque practica uno de estos pecados y no quiere ceder, no quiere arrepentirse de este pecado, precisamente porque son reconocidos por todos, se ve a la luz pública ese pecado y él no se quiere arrepentir. Bueno, ya esa es parte de la clase de los martes, ¿no? Ajá, Así correcto. que, punto número 2, y ya con este punto, después de este punto, vamos a cerrar esta lección. Dice, ¿algún comentario o pregunta hasta aquí? Mandy. No, no, hasta ahorita no. Ahí, claro Entonces, lo que está. estamos claros, hermana, que
que nosotros empezamos nuestra vida de cristianos como niños espirituales y que debemos ser alimentados con esa leche espiritual, que es la palabra, lo principal, los rudimentos, lo básico. Yo me imagino, Mandy, usted cuando alimentaba a sus niñas de bebé le daba papillas, Gerber, leche materna, no le daba un pedazo de carne porque se ahogaban. Entonces, precisamente nosotros también debemos de hacerlo así. Debemos empezar con lo básico. Y a medida que vamos aprendiendo más, debemos de tener ese discernimiento de qué es bueno y qué es malo. ¿Qué cosas son malas delante de Dios y cómo lo sabemos? En las Escrituras, hermano. En las Escrituras vamos a conocerlo. Aquí acabamos de leer tres pasajes que hablan de pecados conocidos en la palabra del Señor. Pero pueden haber más, eso es importante. John iba a mencionar algo. Sí, cómo no, hermano. Una pregunta. Ajá, Pero no todos los pecados son iguales, pienso yo, ¿no? No todos tienen por decir algo, como el mismo valor. lo dice que de repente alguien que mató a alguien que robó. Sí, por lo menos, yo pienso que por lo menos de pronto alguien que, bueno, por decir algo, no leyó la palabra, no es lo mismo a una persona que fornicó, o una persona que de pronto, bueno, son pecados, ¿no? Pero me imagino de que no es de ser iguales, porque hasta donde yo he leído dice que a cada uno se le dará conforme a lo que hizo, ¿no? Eso se refiere a Yo me imagino que cada uno... obra que hemos hecho aquí. A eso. Que se Sí, le... claro. Porque a cada uno le van a pedir cuenta de lo que hizo y según lo que haya hecho, eso mismo le van a repartir, ¿no? Sea bueno, sea malo. Porque estuve escuchando que todos los pecados eran iguales y yo digo, no pueden ser iguales, porque entonces también la justicia, tiene que haber justicia de que, bueno, de pronto alguien falló en algo, pero no puede ser lo mismo al que asesina, al que roba, al que hace daño. Porque el que asesina va de corazón a asesinar y sabe que lo está guiando el maligno, porque ve al maligno, o la persona cuando va a morir, ella ve al maligno. Ok. Bueno, yo le puedo comentar, hermano, que a medida que nosotros como cristianos vamos creciendo, precisamente lo que acabamos de ver aquí, ese crecimiento espiritual, que vamos de niño pasando a adolescente a adulto, algo que uno va aprendiendo es que precisamente los pecados, todo pecado debemos de verlo como malo. Ah, correcto, sí, claro. Todo pecado debemos de verlo como malo. Precisamente el pecado es una rebelión delante de Dios. Correcto. Es ser rebelde delante de Dios. Yo le comprendo cuando me dice de que el que roba o mata ha cometido un pecado más grave. Uno en su juicio, en el juicio de nosotros, suena así. Quien mató, ese tiene que ir a la cárcel porque mató. Pero no sé si recuerda, casualmente el domingo pasado, si no me equivoco, el hermano Camilo mencionaba de un rey, no recuerdo si era acá, se me va el nombre ahorita, pero un rey que pasó por fuego a su hijo. O sea, lo dio en ofrenda. Es un pecado terrible, diría uno, ¿no? Pero ese que hizo ese pecado terrible, dice que se arrepintió de su pecado. Asimismo, hermano, quien haya cometido el peor pecado para nosotros, porque recuerde que lo estamos viendo con nuestro juicio. Con nuestro juicio, el que mata es un pecado terrible. El que se robó un bolígrafo en el trabajo es un pecado leve, en nuestro juicio, hermano. Correcto. En cambio, en el juicio de Dios, que no es igual al de nosotros, al de los hombres, el pecado es pecado. Y por esa parte le puedo decir, hermano, de que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, debemos de
comprender de que el pecado debe ser aborrecido por nosotros. Porque si no aborrecemos el pecado, va a haber precisamente pecados que nos gusten un poco más, digamos, ese sí lo puedo pasar, este no lo puedo pasar. Y esa es parte de ese discernimiento que debemos de tener. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, 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 claro, claro, claro. Tiene razón. Ya le encuentro la lógica, ¿cómo no? Así es. Cuando nosotros tenemos más discernimiento y ejercitamos eso, comprendemos que el que yo me pare en la mañana teniendo el tiempo para leer la Biblia y no lo haga, estoy pecando delante de Dios. Pero entonces, al yo decir ese pecado no es tan malo como el que robó, me estoy justificando mi pecado. Entonces, cuando hacemos eso, precisamente es que le vemos los niveles al pecado. Pero como le digo, algo que nos ayuda mucho en la vida de cristianos es comprender de que debemos aborrecer todo pecado, que el pecado en nosotros no debe de ser de agrado. Y precisamente a mí me pasa, hermano, que cuando yo sé que no he leído, he hecho mal delante de Dios y me siento mal delante de Dios. Pero cuando no me siento tan mal delante de Dios por eso, se lo dejo pasar. Y ese es el problema de nosotros, que nosotros nos gusta tener niveles. Bueno, esto no es tan malo, así que esta sí me la puede perdonar Dios. Nos pasa eso. Y se lo digo, hermano, porque yo he tenido el mismo pensamiento. Ya. Esa me gustó, todo buena la aclaración. Vamos a concluir hasta aquí, a menos que haya otro comentario. Voy a dejar el punto número 2 ahí, porque igual espero la próxima lección nos acompañe nuestra hermana Karen. Voy a dejarlo hasta aquí. Lo que vimos, para hacer un rápido resumen, la lección número 9, vamos a estar estableciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. No lo bueno y lo malo para los hombres. Lo bueno y lo malo delante de Dios. Y para lograr eso, tenemos que precisamente escudriñar la palabra de Dios, buscar cuáles son los pecados ya conocidos o escritos en la Biblia. Y en el segundo punto vamos a estar viendo los hechos semejantes a estos, que también son pecados, cosas similares, cosas semejantes. Lo vimos en Gálatas 5, 19, 21. La lista de pecados que escribió el apóstol Pablo decía al final, y cosas semejantes a estas. Esas son las que tenemos que escudriñar, saber discernir para separar lo bueno de lo malo. Amén. Amén. Hermano John, si nos despiden oración, por favor. Con mucho gusto. Mandy iba a comentar algo, perdón. ¿No? No, estaba diciendo amén. Okay. Ok, hermano, oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el bello día que nos has dado, por permitirnos estar aquí esta noche reunidos, aprendiendo cada día más de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta noche hemos comprendido qué es discernir de lo bueno y lo malo, y entendemos que es por medio de tu palabra, no por medio de ni por pensamiento de nosotros. Te pido, Señor, que bendiga a la familia David y a la familia de Mandy, Señor, guárdelos, protégelos. Te pido también, Señor, que nos deje un sueño reparador y que si es tu santa voluntad, poder ver un día. Gracias, Señor, por esa misericordia incondicional que tienes para con nosotros y ese amor infinito. Te agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Para que vean que no me extendí mucho. No, hermano, está bueno. Yo me pongo, a mí me interesa eso, aprender. Mire que yo estaba errado. Inclusive eso le decía yo a mi esposa, yo le decía, como yo leí que decía que bueno, a cada uno se le pedirá de cuenta de lo que hizo. Bueno, a sí mismo le van a decir, bueno, como tú no te arrepentiste, tú hiciste esta grande, pequeña y corta, porque yo sé que todo el que se arrepiente puede llegar a la salvación.
siempre y cuando no siga viviendo lo mismo, ¿no? Por ahí podemos abrir un espacio para ver ese tema que está mencionando, hermano, de las obras hechas aquí en la tierra y que recibiremos diferentes galardones por eso. Ahí lo podemos ver para aclararlo más. Así que buenas noches a todos. A Mandy y a yo. El próximo jueves vamos a procurar conectarnos. ¿Cómo no? Si puede, me manda o al celular de mi esposa o al mío el video para que ella lo estudie también. Yo lo comparto, yo lo comparto. Ok, gracias. Que pasen buena noche. Bendiciones. Buenas noches, Mandy. Chao. Buenas noches, John. Sí.